Buenos días, mis alumnos del tercero medio B. Empezaremos la clase del día de hoy, martes 26 de mayo, sobre filosofía plan común. Cabe señalar que hemos avanzado 4 guías. La semana pasada estuvimos avanzando en algunos conceptos básicos de la unidad número 1 y de la guía número 4. Ahora bien, voy a señalar algo en primer lugar porque ha habido algunos ausentes y necesito que quede absolutamente claro. Respecto a la pregunta por la filosofía, ante todo es importante tener absoluta claridad que el asombro, el dudar, el arder en preguntas, son actos inequívocamente revolucionarios que permiten cuestionar, problematizar y desocultar la totalidad de lo existente. Porque eso permite la filosofía. Es decir, permite ante todo una reflexión radical acerca de la totalidad de lo existente a través de preguntas. Estas preguntas fundamentales, que son preguntas radicales, desde la antigüedad nos las hemos formulado, cuyo origen histórico reside en los griegos. Los griegos, a partir de una serie de factores geográficos, económicos, culturales, incluso religiosos, lograron dar origen a esta reflexión radical. En términos técnicos, es el denominado paso del mito al logos. El paso del mito al logos. Tengan presente que mito básicamente es todo lo referido a la religiosidad griega respecto a la historia de seres fantásticos, sobrenaturales, dioses, que juegan, que problematizan, que discuten sobre diversas problemáticas que también aparecen en los humanos. Ejemplos de dichas problemáticas: el origen del cosmos, el origen del mal, qué es el bien, cuál es el sentido último de la vida humana, entre otras consideraciones. Logos, por otro lado, logos es en griego razón, pensamiento hablado, pensamiento discursivo, razón. Entonces, el paso del mito al logos permitió que el ser humano lograra dar un sentido racional a todos estos fenómenos de la naturaleza que ocurrían. Por ejemplo, ¿por qué está despejado? ¿Por qué hay neblina? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay un eclipse lunar, solar? Entonces los griegos en esa época plantearon ciertas preguntas fundamentales que fueron configurando una situación concreta de asombro ante lo que ocurría, asombro ante lo que acontecía en ese entonces. Ahora bien, plantear la pregunta por la filosofía es plantear la pregunta radical. La pregunta radical. Esas preguntas radicales, que son preguntas filosóficas, preguntas radicales son preguntas filosóficas, son aquellas preguntas que van a la raíz misma del problema, que nos atañen a nosotros como seres humanos, pertenecientes a los Homo sapiens. Ahora bien, ¿cuáles son esas preguntas?
¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? El arjé, en griego principio es arjé, arjé. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Otra pregunta, ¿qué es el bien? ¿Para qué vivir? ¿Estamos condenados a ser libres? ¿Cuál es la mejor sociedad? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Cuál es el sentido último de la vida humana? ¿Cuál es el sentido último de la vida humana? ¿La vida humana merece ser vivida? ¿Merece ser vivida? Otra pregunta. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? Si Dios no existe, es pregunta, no es afirmación, es pregunta. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? Otra gran pregunta grande. ¿Qué es el mal? ¿Cuál es el origen del mal? Nótese que todas estas preguntas uno puede actualmente aplicarlas y relacionarlas con alguna situación concreta que nos afectan o con alguna situación concreta que uno vive en nuestro país. Por ejemplo, una pregunta fundamental de la filosofía que uno podría formular para provocar intelectualmente al público presente. Si Dios no existe, todo está permitido. ¿Todo está permitido? Ejemplo, ante la cantidad de infectados, de muertos o de contagiados, ¿cierto? Producto de esta situación sanitaria del coronavirus. ¿Dios juega a las escondidas? ¿Dónde está Dios si Dios es supuestamente amor, es omnipresente, omnisciente, omnipoderoso? ¿Por qué, por otro lado, los seres humanos están contagiados, están muriendo, están enfermos gravemente? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué Dios lo permite? O podríamos señalar también otro argumento. ¿Acaso Dios juega a las escondidas y deja que sus hijos, es decir, los seres humanos, jueguen su propio juego verdadero? Es decir, que tomen sus propias decisiones por cuenta propia para existir en la ciudad. Esa es una reflexión cotidiana muy pertinente que uno podría plantear, incluso a ustedes, ahora mismo, Claramente, si Dios no existe, todas las situaciones, acontecimientos y eventos que han ocurrido tendrían mucho sentido para un agnóstico. Las personas siguen en lo suyo. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, a partir de esta gran pregunta filosófica, es una pregunta, por ejemplo, que aparece en una gran obra literaria, una de las grandes obras literarias de la historia de la humanidad. Se llama Los hermanos Karamazov, que es escrito por Fedor Dostoyevsky, y hay un diálogo memorable en virtud de la cual se habla sobre la pregunta acerca de la existencia de Dios. Claro, y uno de los protagonistas, que es un ateo, a lo mejor como muchos de ustedes, es un ateo ruso de San Petersburgo, y el tipo se plantea, habla de manera atormentada, profunda, pero apasionada, y dice: si Dios es amor, ¿por qué existe toda clase de sufrimientos, dolor, miedo, rabia, odio? ¿Por qué?
¿por qué ocurre todo eso? Y su hermano es creyente. Iván Karamazov encarna el estereotipo del intelectual ruso, europeo, ateo, en virtud de la cual solamente el uso de la razón permite acceder a la verdad, pero por otro lado estaba su hermano, creyente, cristiano, y hay un diálogo entre ellos dos, como ese diálogo que muchas veces ustedes logran tener con sus amigos, papás, mamás, compañeros de curso, amigas, entre otras consideraciones, y plantean la pregunta filosófica. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? ¿Absolutamente todo está permitido, muchachos? Incurrir, no sé, ¿acaso incurrir en actos violentos, de asesinato, de rabia, lo cual genera muerte? ¿O no? No todo está permitido. Si, no todo está permitido si Dios no existe. Ah, ¿por qué? Porque existe, no sé, existe una constitución política, existen normas morales que nos permiten regular nuestra convivencia en sociedad. Todas esas, todas, todas estas consideraciones reflexivas son necesarias. Son necesarias porque permiten dar legitimidad a nuestra reflexión filosófica como seres pensantes, animales políticos, pero también dotados de lenguaje y de discurso. Nosotros, los seres humanos, en tanto Homo sapiens, somos personas cuya dignidad debe ser respetada ante todo y por siempre, pero estamos condicionados a un cierto contexto histórico, cultural. No digo que determinado, pero sí condicionado. Entonces, la reflexión filosófica es indispensable y relevante para desnudar toda clase de contradicciones, verdades oficiales, conflictos no resueltos, precarias armonías de las personas que viven en sociedad, porque vivir en sociedad es un acto permanente de constricción, es un acto permanente de sufrimiento vivir en sociedad. Por eso existe la política, no la política partidista, sino la política como tal, como el arte de lo posible para dar solución a toda esa clase de conflictos, dificultades, problemas existentes en la sociedad. En la sociedad. Por ejemplo, aquí alguien me escribe. Por ejemplo, respecto ¿qué preguntas ustedes podrían plantear o reflexionar a partir de su experiencia personal por coronavirus? ¿Qué tipo de pregunta podría surgir a partir de su propia experiencia personal producto del coronavirus? ¿Qué podrían plantear? ¿Qué tipo de pregunta podrían considerar? Alguna pregunta filosófica, por aproximación. ¿Qué se les podría ocurrir, queridos muchachos? ¿Qué tipo de pregunta o pequeña reflexión podría ocurrir?
porque claramente la muerte nos acompaña y de alguna manera nos rodea, ¿cierto? Nos rodea. ¿Qué podrían decir acerca de la existencia humana? ¿Qué pasa con la existencia humana en la actualidad? ¿Qué pasa con la existencia humana en la actualidad? ¿Cómo la podríamos problematizar o dimensionar la existencia humana en la actualidad? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, ¿qué se podría señalar? Digno de ser comentado, digno de ser señalado. Por ejemplo, ¿qué podrían decir, chiquillos, chiquillas? A ver, miren, aquí hay una buena observación de la joven Juliana. A ver, a mí se me vino... Sí. Claro, en los locales públicos se toma temperatura y eso, como ven. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿O por qué las personas aún no se quedan en casa? ¿Por qué las personas no se quedan en casa? ¿Por qué las personas aún no se quedan en casa? ¿Por qué piensan ustedes que viven en Peñaflor, en Moyarauco o en Padre Hurtado, creo yo, por qué consideran ustedes que las personas aún no se quedan en casa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no hay autocuidado de las personas, tal como señala Juliana? ¿Por qué de alguna manera se pasan por el recto, disculpando la expresión, el autocuidado? Y no se cuidan. ¿Qué Pero pasa? es que hay personas que tienen que ir a trabajar para mantener el hogar. Ahí, por ejemplo, hay una variable que dice la joven Carla. Una variable. Por ejemplo, yo genero recursos monetarios día a día, estoy confinado o aislado, ¿qué va a suceder con mi familia? Lo más probable es que empiece a tener hambre. Y si tenemos hambre, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si hay hambre? Alguien que tiene mucha hambre, ¿qué sucede? ¿Podemos pensar por cuenta propia? ¿Podemos generar filosofía? Si hay hambre No, o no, si hay hambre, ¿qué pasa? ¿Alguien no. puede hacer una reflexión filosófica profunda, penetrante y rigurosa si hay hambre? Claramente que no, claramente que no. La joven Bárbara dice porque no lo toman en serio. Claro, cuando no te sucede a ti, Bárbara, eso es cierto, no lo tomas en serio. Don Alonso, joven Alonso, claro, otros tienen que ir a trabajar, otros tienen que ir a trabajar. Profe, está silenciado. Se bugueó. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien ahí o no? Perfecto, Ahí sí. gracias. Sí, La pregunta que es penetrante, fascinante y filosóficamente es provocadora para un ateo, agnóstico o creyente. Si Dios no existe, ¿todo está permitido? ¿Cuál es el todo está permitido? O sea, ¿podría asesinar?
podría incurrir en actos de parricidio, de femicidio, por ejemplo, porque todo está permitido, porque no hay un ser trascendente que regule mi existencia individual, mi propia singularidad personal, o lo contrario, error. Si Dios no existe, no todo está permitido. ¿Qué es lo que permite aquello de lo cual nos tengamos cuidado y nos cuidemos? Y esta es una pregunta tanto para un ateo como un creyente. Porque ya ofrecí algunas preguntas actuales sobre la emergencia sanitaria por coronavirus. Si la propagación del virus COVID-19 está generando una crisis sanitaria, económica y social, ¿qué pregunta viene a nuestra mente? Por ejemplo, ¿hasta qué punto la existencia humana en comunidad tiene sentido? Si no se atreven a decirlo por audio, pueden escribirlo por chat, no hay problema. Luego yo lo retroalimento. ¿Hasta qué ¿Lo punto puedo repetir, profe? la pregunta es, ¿hasta qué punto la existencia humana en comunidad tiene sentido? Y muchas personas están infectadas, contagiadas, muriendo, infectadas, contagiadas. La pregunta que podría surgir, critíquenme por favor, refútenme, pueden rebatir. La pregunta que surge, por ejemplo, ¿hasta qué punto la existencia humana en comunidad tiene sentido? ¿O cuál es el rol de la filosofía en tanto reflexión radical sobre nuestra condición en la actualidad histórica por coronavirus? Esa es otra pregunta que uno podría plantear. O lo que dije hace 15 minutos atrás, y si, como me lo dijo una vez un niño o una niña en un colegio hace años atrás, en un recreo, que quedé match point de lo asombrado y volví a tener fe en la humanidad. Me dijo que silencio eterno de Dios, Dios jugaba a las escondidas. Nótese que metafórico y que lindo, metafórico y profundo. Dios jugaba a las escondidas. Por lo tanto uno nunca lo ve y ese silencio eterno es su manera de ser. O sea, la razón de ser de Dios, estoy divagando solamente, reflexionando, la razón de ser de Dios es jugar a las escondidas y su silencio eterno en el universo, que se expande. Por lo tanto, no se involucra en los asuntos humanos de permanecer, conflicto, complejidad y creatividad. O sea, dicho de otro modo, los seres humanos, en tanto seres pensantes, animales políticos y dotados de creatividad, hacen uso de su propio libre albedrío, hacen uso de su propia libertad e incurren en tomar sus propias decisiones. En cambio, este ser trascendente solamente observa y juega a las escondidas. No sé si a alguien le parece interesante o le encuentra sentido a esta consideración acerca de este ser trascendente llamado Dios, de jugar a las escondidas o de provocarnos intelectualmente, fácticamente o contingentemente jugando a las escondidas. No sé si a alguien le hace sentido esto.
preferí insistir en esa pregunta para vincularlo con un ejemplo concreto que afecta a nuestro país. La filosofía no puede estar en una torre marfil, la filosofía metafóricamente tiene que salir a la calle y generar un acto de reflexión en el aquí y en el ahora, como un pensamiento situado en una determinada época histórica, es decir, mayo 26 del 2020. Entonces estamos haciendo filosofía aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Qué preguntas ustedes podrían plantear considerar? Muchachos, muchachas, ¿cómo podrían ustedes cómo ustedes podrían fundamentar la existencia de Dios? O los que son ateos, ¿cómo podrían explicarlo? Me lo pueden escribir por interno, no hay problema. La existencia de Dios. ¿Cómo podrían fundamentarlo o decirlo, por ejemplo? Porque de alguna manera está relacionado con otro gran tema que problematiza la reflexión filosófica, el sentido de la vida humana, si la vida humana merece ser vivida. Por ejemplo, aquí alguien me provocó intelectualmente y seguimos el juego verdadero de pensar por cuenta propia. Me dice que siguiendo lo que dijo el niño, está escondido y cuando lo necesitamos, así necesitamos. Que siguiendo lo que dijo el niño, está escondido, Dios está escondido y cuando lo necesitamos, y sin necesitarlo vemos que no. Cuando lo necesitamos y sin necesitarlo, vemos que nos ayuda, parece. ¿A qué se refiere que nos ayuda, parece? O sea, que igual nos ayuda, igual nos ayuda a Dios. ¿A eso te estás refiriendo? ¿Que juega a las escondidas? Porque ¿qué pasa cuando uno necesita? ¿Qué pasa cuando uno necesita? ¿Qué pasa cuando uno necesita a Dios? ¿Cómo uno podría plantear eso? ¿Uno necesita a este ser trascendente llamado Dios, por ejemplo, o no? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué sienten, muchachos? Y está directamente vinculado con si la vida humana merece ser vivida. ¿Merece ser vivida la vida humana? Si tenemos altas tasas de suicidio infanto-juvenil, si existe una cantidad importante y de femicidios, existen altos grados de soledad, aislamiento, esclavitud. Persisten en nuestro país importantes cotas de inequidad y segregación social, económica. ¿Cómo logramos darle un sentido a nuestro propio acontecer personal? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? ¿Haciendo uso de más drogas legales? ¿Haciendo uso más uso de drogas ilegales? ¿Haciendo uso de maratón Netflix? ¿Haciendo uso de un más Spotify básico premium? ¿Suscribiéndome al Amazon Wild? ¿Qué es lo que le da un sentido a nuestra existencia personal? ¿Qué es lo que le da un sentido a nuestra existencia? ¿Para qué filosofar? ¿Para qué filosofar entonces? ¿Para qué filosofar? Porque de alguna manera las preguntas a través del chat es un acto de filosofar. Estamos filosofando. ¿Para qué filosofar? ¿Cuál sería el sentido?
Preguntas, comentarios. Es un resumen. Todo esto es un resumen. Todo esto es un resumen de las guías y también de la guía número 4. Antes de responderle a su compañero a partir de lo que me escribió por chat, lo que les voy a pedir, tengan presente, se lo habrán dicho sus otros profesores, que la guía 4 y 5 no me la deben entregar ni enviar, pero deben realizarla. Son guías de autoaprendizaje. Descárguenlas, revísenlas, léanlas y las responden. Por favor. Se los voy a agradecer, jóvenes. Y en segundo lugar, hoy día, en un rato más, les voy a enviar las notas de la guía 1 y 2. Algunos me adeudan guías, envíenmelas. Por favor, no hay problema, no voy a bajar notas, porque estas son notas referenciales. Ninguno será perjudicado. Si tiene un 4, un 5, un 3, un 7, es una nota. Aquellos que tengan muy mala nota, se les dará una segunda oportunidad para que puedan subir su calificación. Pero me deben escribir inmediatamente, por favor. Ya, y la guía número 3, por favor, se los agradecería lo antes posible. Llevamos 2 semanas de retraso, lo entiendo, porque es una situación nacional compleja, extrema, y estamos muy limitados, queridos jóvenes. Ya, cerrando el paréntesis, gracias. Su compañero por interno me dice para tener una razón. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón de vivir de ustedes, por ejemplo, de Andy, de la joven Arlette, de la joven artista Bárbara, de la joven Juliana? ¿Cuál sería la razón de vivir de ustedes? ¿Tienen claro eso o no tienen idea? ¿Lo saben? ¿Cuál es la razón de vivir de Mauricio, de la joven Bárbara? Por ejemplo, de Carla, de Estefanía, la joven artista Estefanía. O sea, para mí todo estudiante, hombre o mujer, son potencialmente jóvenes artistas. El punto es que, como decía Marx, las condiciones objetivas de existencia en nuestro país muchas veces nos juegan una mala jugada, entonces hay dramas, conflictos, tal precaria, vulnerable, compleja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería una razón de vivir de ustedes? Aquí una joven artista nos provoca intelectualmente y nos dice lo siguiente. La razón de vivir en cada uno es que uno quiere hacer, estudiar, trabajar. O sea, claro, de alguna manera, Carla, claro, tú eres estudiante con ciertos atributos, quieres estudiar y trabajar. Pero solamente estudiar y trabajar es lo que le da un sentido a tu proyecto de vida, en tu trayectoria vital. O sea, el sentido de tu historial biográfico, como dicen los médicos ciúticos, tu historial biográfico es estudiar y trabajar solamente, absolutamente nada más. No es una crítica, Carla, estamos reflexionando. Otra joven artista nos dice, sería como conseguir las metas personales que uno se propone. Las metas personales, tengan presente que persona en griego, no alcancé a decirlo en las clases presenciales, demonios, persona en griego significa máscara. Persona en griego significa máscara. Entonces, cuando ella dice conseguir las metas personales que uno se propone, ya, ¿y después qué? ¿Después qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestras metas personales cuando uno las cumple? ¿O qué sucede con esas metas personales? ¿No son las mismas de tu pareja o no son las mismas de tu familia nuclear? Hay drama, show, tragedia griega, conflicto, dificultades. ¿Qué sucede? ¿Hay una situación vulnerable de salud mental? ¿Qué sucede cuando tú cumples tus metas personales? Después, la pregunta filosófica es, ¿y después qué? Porque si la constante es el cambio, ¿qué pasa con tus metas personales? O sea, si la meta personal solamente es ejemplo, no me critiquen, viajar por todo el planeta Tierra, vivir un año en cada país. Ya, ¿y después qué? Son 200 países, o sea, no vivir un año, sino vivir un mes.
O sea, vas a estar 210 meses fuera de tu país. ¿Y después qué? Ahí surge la filosofía. Y ahí surge, de alguna manera, nuestras propias creencias religiosas. Claramente. Luego me dice, se puede disfrutar o conseguir más metas. Claramente, pero claro, pero siempre hay más metas personales, más metas personales. ¿Habrá la meta personal en virtud de la cual dure toda tu trayectoria vital, desde el segundo de existencia personal hasta el día en que la muerte, esa musa, ese ángel asesino te llama a la puerta y te dice, vamos, vamos? Porque la muerte, metafóricamente, es un ángel asesino y siempre está al lado nuestro. Y algún día, al Andy, a la Arlette, a la Bárbara, a mí, a Juliana, a Javiera, a Mauricio, va a golpear la puerta. Entonces, yo les aconsejo humildemente que no esperen previamente a que ella golpee la puerta y recién ahí se den cuenta de lo que no hicieron. Uf. Para finalizar, les recomiendo a mis estudiantes una gran película sueca, que para mí es una de las grandes películas de la historia del cine moderno, llamada El Séptimo Sello. El Séptimo Sello. ¿Por qué? Porque el Séptimo Sello básicamente trata de la historia de un personaje protagónico atormentado por la idea de la existencia de Dios, y él, miren, el protagonista, juega ajedrez con la muerte. Con la muerte. Y ahí surge toda clase de diálogos, comentarios, silencios, situaciones. El Séptimo Sello está en YouTube. Habla profundamente, filosóficamente, sobre la muerte. Estimados muchachos, El Séptimo Sello, que es un título de carácter bíblico, El Séptimo Sello. Muchachos, entonces, en primer lugar voy a enviar las notas de la guía 1 y 2. Número 2, me disculpan por el retraso. En tercer lugar, la guía 4 y 5 son de autoaprendizaje. Número 5, están en la plataforma web del colegio. Y número 6, avancen lo que más puedan, por favor. Agradezco su participación. Ustedes participan más bien vía chat, se los agradezco. Agradezco la asistencia, la paciencia por esperar sus evaluaciones. Ninguno va a ser perjudicado en sus evaluaciones. Si alguien tiene una mala nota o no tan buena nota, me escribe, profesor Jaime, ¿cómo puedo mejorar la nota? No hay drama. Y yo inmediatamente les voy a dar la oportunidad para que suban nota. Lo único que les pido es que me cumplan, aunque se retrasen. Yo entiendo el tema de salud mental, de estrés, de aislamiento y confinamiento. Lo entiendo, lo comprendo y estamos en contacto. ¿Les parece, muchachos? ¿Tienen alguna duda, comentario, dificultad? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que dije? ¿Se escuchó bien el audio, no? ¿Se escuchó bien el audio? ¿Estefanía, Juliana? ¿Sí? Ya. Como dijo mi gran amigo Gustavo Cerati, adiós. Que tengan una gran semana. Cuídense.